En aquel tiempo, cuando el día todavía olía a tierra recién despierta y el viento levantaba polvo fino como harina, vivía un hombre al que casi nadie miraba dos veces. Se llamaba Tomás Rivera y su vida cabía en pocas cosas: una casa de madera vieja con techo de lámina, una mesa rústica, una cama que crujía al moverse y un jarro de barro que siempre guardaba un poco de agua fresca a la sombra. Cada mañana, antes de que el sol se pusiera duro y blanco, Tomás abría la puerta y respiraba hondo. No era un respiro alegre, era un respiro de quien se prepara para aguantar. Olía a pasto seco, a estiércol en el corral, a humo viejo de fogón y a ese aroma de campo que se pega en la ropa y no se va ni con agua ni con jabón. Tomás era de los que trabajan sin hacer ruido. Caminaba despacio, pero no por flojera, sino porque el cuerpo se le había ido quedando encorvado con los años, como si la vida le hubiera puesto una mano pesada en la espalda y no la hubiera quitado nunca. En el camino, los grillos callaban cuando pasaba el primer viento de la mañana. Las gallinas escarbaban, indiferentes, y a veces, desde lejos, se escuchaba el rebuzno de una mula amarrada a una estaca. Esa mula era lo más cercano a una compañía constante. Tomás la llamaba Lucera porque tenía una mancha clara en la frente, como una pequeña vela apagada. La gente del lugar decía que Tomás era bueno, pero lo decían como se dice cualquier cosa que no compromete. No molesta, decían, no se mete con nadie. Y con eso lo dejaban solo, como si la bondad fuera una manera de estar apartado. Tomás trabajaba en las tierras de don Basilio, un hombre de voz grande, botas nuevas y mirada dura. Don Basilio no era un monstruo de cuento, era peor. Era un hombre normal con poder, acostumbrado a que los demás bajaran la cabeza. Las mañanas de Tomás empezaban igual. Agarraba su sombrero de paja, se amarraba el pañuelo al cuello para cubrirse el polvo y salía con la herramienta al hombro. A esa hora, el frío todavía mordía un poco y la camisa se pegaba al pecho con el rocío. A veces, el hambre se le quedaba desde la noche anterior. No era un hambre de un día, era un hambre vieja, de esas que el cuerpo aprende a callar para no gastar fuerzas. Tomás tenía un modo silencioso de vivir: comer lo que hubiera, dormir lo que se pudiera, trabajar lo necesario para que el patrón no lo mirara con desconfianza. En su casa no colgaban retratos grandes ni había adornos. Solo, en una esquina, guardaba un cuaderno delgado, de hojas amarillentas, donde anotaba con lápiz corto lo que ganaba, lo que debía y los días que trabajaba. No por ambición, por miedo. Miedo de que un día le dijeran, eso no es así, y él no tuviera cómo defenderse. Y aún así, Tomás vivía con una dignidad pequeña, pero firme. Si encontraba a un animal lastimado, lo movía a la sombra y le acercaba agua. Si un vecino se quedaba sin leña, Tomás cortaba un poco más y no preguntaba nada. No era santo. Era un hombre cansado que todavía creía que lo correcto valía, aunque nadie aplaudiera. Cuando el sol subía y el campo se llenaba de calor, Tomás seguía trabajando. El sudor le corría por la sien. Las manos se le volvían polvo. La boca se le secaba. Y en medio de ese silencio grande del campo, Tomás repetía por dentro una frase que no sabía de dónde la había sacado. Aguanta. No por ellos, aguanta por ti. Y así, día tras día, iba pasando la vida de Tomás, sin ruido, sin defensa, con esa paciencia que algunos confunden con debilidad, porque nunca han tenido que sobrevivir en silencio. El problema con los hombres silenciosos es que muchos creen que pueden empujarlos sin que pase nada. Y un día, eso fue exactamente lo que ocurrió. Era una tarde de sol pesado. La tierra estaba seca y el aire se sentía espeso. Tomás había terminado una jornada larga y caminó hacia la tiendita del lugar, un local viejo de madera, con un mostrador gastado,
y un libro grande donde apuntaban las deudas. Ahí estaba Evaristo, el encargado. Un hombre con la camisa siempre limpia, el lápiz detrás de la oreja y una sonrisa corta que no llegaba a los ojos. Tomás llegó con el sombrero en la mano, como quien pide permiso para existir. «Vengo por lo de mi semana», dijo Tomás con voz baja. Evaristo ni levantó la cara. Pasó una hoja del libro con lentitud, como disfrutando el momento. «Aquí dice otra cosa», respondió y dejó el dedo clavado en una línea. «Aquí dice que todavía debes». Tomás se quedó quieto. Miró el libro, miró el dedo. Miró la cara de Evaristo. No entendía. ¿Cómo que debo? Si yo trabajé todos los días y nomás saqué un costal de harina y sal, dijo Tomás, despacio, cuidando cada palabra. Evaristo soltó una risa breve, con burla seca. Eso dices tú, pero aquí lo que vale es lo que está escrito. Tomás sintió un calor en el pecho, como si le hubieran echado carbón encendido adentro. No era rabia de gritar, era rabia de no saber cómo defenderse sin romperse por dentro. «Déjeme ver bien», pidió Tomás. Evaristo cerró el libro de golpe, como quien cierra una puerta. «No tengo por qué darte explicaciones. Y te voy a decir algo más, Tomás. Andan diciendo que te llevaste cosas del almacén». «¿Qué?». Tomás abrió los ojos, sorprendido. «Que faltan herramientas, que falta comida. Y tú siempre por aquí, callado, como si nada». El aire se hizo más pesado. Afuera, 2 o 3 personas se detuvieron, como si el olor a humillación se sintiera desde la calle. Nadie se metió. Nadie dijo, eso no es cierto. Tomás tragó saliva. Se apretó el sombrero contra el pecho. «Yo no me he llevado nada, por mi madre que no», dijo, y se le quebró un poco la voz. Evaristo lo miró con la paciencia falsa del que tiene poder. «Mira, Tomás, a mí no me importa lo que jures, a mí me importa lo que diga don Basilio. Y don Basilio dice que si no pagas, te vas». Esa frase fue como una piedra en el estómago. Te vas. Como si la vida de un hombre pudiera sacarse de su lugar con una mano. Tomás no respondió rápido. Su silencio no era cobardía. Era un esfuerzo por no caer en la trampa de la desesperación. Si gritaba, perdía. Si empujaba, perdía. Si se defendía con violencia, lo aplastaban. Yo tengo un cuaderno», dijo al fin. «Yo apunto lo mío. Yo puedo mostrar». Evaristo chasqueó la lengua fastidiado. «¿Tu cuaderno? ¿Y quién eres tú para venir a enseñar cuentas?» «Soy el que trabaja», respondió Tomás, sin subir la voz. Esa frase, tan sencilla, dejó un silencio raro, pero Evaristo lo rompió con desprecio. «Pues trabaja más. Y cuando tengas con qué, vienes. Si no, ya sabes». Tomás salió de ahí con la cabeza baja, pero con el corazón golpeando fuerte. El sol afuera le pegó en la cara como una bofetada. Caminó por la calle de tierra, sintiendo que cada paso pesaba el doble. No lloró. No porque no quisiera, sino porque a veces, cuando un hombre ha aguantado demasiado, el llanto se queda atorado en un lugar muy profundo y se vuelve una piedra. Esa noche en su casa, Tomás encendió la lámpara de aceite y abrió su cuaderno. Sus manos temblaban un poco. Ahí estaban sus cuentas, sus días, sus apuntes, todo lo que había guardado por años, por miedo a que un día pasara exactamente esto. Y mientras afuera el viento movía las láminas del techo con un ruido triste, Tomás entendió algo. La injusticia no siempre viene con gritos. A veces viene con un libro cerrado, con una palabra dicha con calma y con un pueblo que mira a otro lado. Antes de seguir, déjame preguntarte algo, así, bajito, como se pregunta en la oscuridad. ¿Alguna vez te hicieron sentir culpable de algo que no hiciste, solo porque eras el más callado, el más fácil de señalar?
Si te nace, cuéntalo en los comentarios, aunque sea en pocas palabras. A veces soltarlo alivia. Y si quieres acompañarme en historias como esta, donde la vida pone pruebas y también respuestas, puedes quedarte por aquí, suscribirte con calma, como quien se sienta a escuchar. Porque lo que viene ahora no es rápido, pero es lo que muchos necesitan oír. Al día siguiente, Tomás salió igual que siempre. La costumbre es una coraza cuando el mundo te quiere quebrar. El amanecer estaba frío. El cielo todavía tenía un color gris suave, como si el sol dudara en salir. Tomás caminó hacia los campos con la mula Lucera detrás, lenta, con la cabeza baja. En el suelo, las huellas de la noche marcaban la tierra. Patas pequeñas de animales, rayas de viento, hojas secas. Tomás trabajó ese día más callado de lo normal. Cada golpe de herramienta en la tierra era un pensamiento que no se decía. Cada pausa era una pregunta. ¿Qué hago ahora? El hambre apretó al mediodía. Tomás se sentó a la sombra de un árbol solitario, partió un pedazo de pan duro y lo masticó despacio, como si estuviera contando el tiempo con los dientes. Compartió un pedacito con Lucera, que comió con paciencia. El animal no preguntaba nada, solo estaba. Y ese simple gesto, compartir lo poco, le recordó a Tomás que todavía era dueño de sí mismo. Le podían quitar el dinero, le podían inventar culpas, le podían cerrar libros en la cara, pero no podían quitarle lo que era. Esa tarde, el capataz pasó por la línea de trabajadores. Era un hombre de mirada filosa y voz rápida. «¡Muévanse!», gritó. «Aquí no se viene a descansar». Tomás no respondió. Bajó la cabeza y siguió. Pero por dentro, la dignidad le ardía. Esa noche, Tomás llegó a su casa con los hombros pesados. Encendió la lámpara. Se sentó. Abrió el cuaderno otra vez. No era solo un cuaderno. Era su defensa. Su única voz escrita. Con el lápiz corto, revisó cada anotación. Días trabajados, costales recibidos, pagos prometidos. Y mientras leía, el frío entraba por las rendijas como si quisiera escuchar también. Tomás pensó en ir a reclamar, pero recordó la cara de Evaristo, la risa breve, la gente mirando desde lejos. La humillación no era solo la deuda falsa, era el silencio del resto. Aún así, Tomás siguió anotando, porque esperar no era quedarse quieto. Esperar, para él, era resistir sin rendirse, juntar pruebas, sostenerse. En los días siguientes, Tomás trabajó más, pero no con desesperación, con propósito. Arregló su camisa remendada, afinó su herramienta, reparó una parte del corral, cuidó a Lucera, y cada noche, en su cuaderno, escribió una línea más. Una madrugada, antes de salir, Tomás se quedó un momento de pie, viendo cómo la llama de la lámpara temblaba. Y sin fanatismo, sin espectáculo, solo con la honestidad de quien ya no tiene a quien pedirle, juntó las manos y murmuró: «Dame fuerza para aguantar sin ensuciarme el alma». Luego tomó aire, agarró el sombrero y salió. El viento esa mañana olía distinto. No era una promesa, solo era un cambio pequeño, casi invisible, como los cambios que de verdad importan. El día que Tomás decidió actuar, no hubo música ni señales del cielo. Fue un día común, y por eso mismo fue importante. Esa mañana, Tomás terminó su trabajo temprano. Lavó la cara en el jarro de barro, se acomodó el pañuelo y metió el cuaderno dentro de la camisa, pegado al pecho, como quien guarda una verdad caliente. Camino al centro del lugar, el polvo se levantaba bajo sus botas viejas. Algunas personas lo vieron pasar y apartaron la mirada, quizá por costumbre, quizá por miedo. Tomás no se dirigió primero a la tienda. Se dirigió a un edificio sencillo, donde a veces se reunían hombres mayores para resolver asuntos. No era un lugar elegante. Bancos de madera, paredes gastadas y un aire serio, como de palabras que pesan.
Tomás entró y se sentó al fondo. Esperó. Esperó como había esperado toda la vida, pero ahora con algo distinto adentro. Una decisión. Cuando por fin lo llamaron, Tomás se paró despacio. Se quitó el sombrero. No levantó la voz. «Vengo a pedir que me escuchen», dijo. Al frente, un hombre mayor lo miró con curiosidad cansada. «¿Y qué quieres que escuchemos, Tomás?» Tomás tragó saliva. Sintió el corazón golpeándole en el pecho, cerca del cuaderno. «Dicen que debo, dicen que robé, y yo no robé nada. Yo apunto mis días, yo traigo mis cuentas». Sacó el cuaderno, lo abrió con cuidado, como si se abriera una herida vieja. Mostró páginas, fechas, anotaciones. No eran letras bonitas. Eran letras de hombre de campo, firmes, torcidas, pero honestas. «Yo no pido regalo», continuó. «Pido lo mío, y pido que no me manchen». Hubo un silencio. Ese silencio donde uno siente que el mundo decide si te cree o no. El hombre mayor miró las páginas. Otro se inclinó para ver mejor. Alguien pidió que trajeran el libro de la tienda. Tomás no sonrió, no se adelantó, solo se mantuvo ahí, sosteniendo la verdad como se sostiene un balde de agua cuando tiembla el brazo. «Esto se revisa», dijo al fin el hombre mayor. «Y si hay mentira, se va a anotar». Tomás asintió, como si ya supiera, como si hubiera vivido lo suficiente para entender que la verdad, cuando está escrita y sostenida con paciencia, puede tardar, pero no se pierde. Al salir, el sol estaba fuerte. Tomás caminó de vuelta a su casa con una mezcla rara, alivio y miedo, porque enfrentarse al poder, aunque sea con calma, siempre tiene un costo. Esa noche no durmió bien. Escuchaba cada crujido del techo, cada paso lejano, y pensaba, si me sacan, ¿a dónde voy? Pero luego apretaba el cuaderno contra el pecho y se repetía, aquí está mi vida escrita. No me la van a borrar tan fácil. El día de la revisión llegó como llegan los días importantes, sin avisar, con el mismo sol, el mismo polvo y la misma gente fingiendo que no pasa nada. En la tienda, el mostrador estaba limpio. Evaristo tenía la camisa planchada, pero el rostro ya no traía esa seguridad burlona. Había otros hombres presentes, y el libro grande estaba abierto. Tomás llegó con paso lento. Se quitó el sombrero. No miró a Evaristo con odio. Lo miró como se mira una sombra, sin darle más fuerza de la que merece. «Aquí estamos», dijo uno de los hombres mayores. «Vamos a ver». Empezaron a comparar. El libro de la tienda, página por página. El cuaderno de Tomás, línea por línea. Los dedos señalaban fechas. Los ojos seguían números. El silencio crecía. Evaristo tragó saliva una vez, luego otra. Y en medio de esa revisión apareció algo. Anotaciones cambiadas, cantidades que no cuadraban, deudas infladas, cobros repetidos. No era un error pequeño, era un modo de exprimir a quien no se defendía. Tomás sintió un golpe en el pecho, no de alegría, de tristeza, porque la injusticia no era nueva, solo era visible, por fin. Uno de los hombres cerró el libro con fuerza. «Aquí hay cosas mal hechas», dijo, sin gritar, pero con firmeza. Y no fue Tomás. Evaristo intentó hablar. Yo solo apunto lo que me dicen. Pero su voz ya no pesaba igual. Don Basilio fue llamado. Llegó con botas brillantes, pero con la mirada menos segura. Miró el libro, miró al grupo. Y por primera vez, miró a Tomás como se mira a un hombre, no a una herramienta. Tomás no habló de más. Solo dijo, yo nada más quería lo mío, y mi nombre limpio. Don Basilio apretó la mandíbula. Hubo un segundo donde parecía que iba a enojarse, como se enoja quien no está acostumbrado a quedar en evidencia. Pero no pudo, porque ahí estaban las páginas,
abiertas como una verdad sin misericordia. «Se va a arreglar», murmuró don Basilio, más para sí que para los demás. «Se va a arreglar». Evaristo bajó la mirada. Ya no había risa. Tomás recibió lo que correspondía, sin celebración. Un pago justo y la corrección de la deuda falsa. No fue una fortuna. No fue una vida nueva de golpe. Fue lo que debía ser desde el principio. Respeto. Cuando Tomás salió, el sol le dio en la cara, pero esta vez no se sintió como bofetada. Se sintió como luz. La gente afuera lo miró diferente. Algunos con vergüenza, otros con sorpresa. Y Tomás entendió algo duro. Muchos no te defienden cuando creen que puedes perder. Te miran cuando ya ganaste. Tomás caminó hacia su casa, despacio, con el sombrero en la mano. No buscaba aplausos, no buscaba venganza. Y esa misma tarde volvió al campo, porque la dignidad no se demuestra hablando bonito, se demuestra siguiendo de pie. Los días no se volvieron perfectos, la pobreza no desapareció por magia, la tierra siguió dura, el trabajo siguió pesado. Pero algo cambió dentro de Tomás. Ya no caminaba con la vergüenza que otros le habían querido poner. En su casa, Tomás arregló una tabla suelta, reparó una parte del techo, compró un poco más de comida para no acostarse con el estómago vacío, y guardó el cuaderno en una caja sencilla, como quien guarda una herramienta importante. No dejó de anotar. Aprendió que esperar no es quedarse dormido. Esperar es sostenerse con paciencia mientras uno hace lo correcto, aunque tarde. Una tarde, Tomás vio pasar a un muchacho joven, flaco, con la misma mirada de hambre y cansancio que él había tenido años atrás. El muchacho no pidió ayuda, solo miró al suelo. Tomás lo llamó con calma. «Ven, come algo». El muchacho dudó, luego se acercó, como se acercan los que no confían en la bondad, porque la vida les ha enseñado a desconfiar. Tomás le dio un pedazo de pan y un jarro de agua. No le preguntó su historia, solo le dijo: «No dejes que te quiten el nombre. Si un día te quieren doblar, apúntalo, guárdalo y aguanta con dignidad». El muchacho asintió y se fue en silencio. Esa noche, Tomás se sentó en la solera de su casa. El cielo estaba limpio, el viento era suave, Lucera dormía cerca, respirando tranquilo. Tomás miró la tierra, esa misma tierra que le había dado cansancio, polvo, hambre, y también le había enseñado paciencia, y entendió la lección completa, esa que no se aprende en un día. El que espera con dignidad no es débil, es fuerte en un mundo que quiere que te vuelvas amargo. Antes de dormir, Tomás cerró los ojos un momento y sonrió apenas, como quien por fin descansa sin miedo. Y la última frase de esta historia queda así, para que se te quede pegada en el corazón. La vida tarda, pero no olvida a quien se mantiene de pie. Esta historia no es real, es un relato de lecciones de vida y superación de adversidades para reflexión posterior del lector. Ahora cuéntame, ¿de qué ciudad y estado me escuchas? ¿Y qué parte te dolió más? ¿La injusticia o el silencio de la gente? ¿Qué consejo le darías a Tomás? Gracias por quedarte hasta el final. Si te nace, déjame tu comentario y acompáñame suscribiéndote para escuchar otra historia mañana.